Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Entonces va a estar dividido en dos apartados, uno correspondiente a diagnóstico, otro a intervencionismo y un tercer apartado donde nos van a exponer la posición de dos países pertenecientes a la SILAN. La primera parte la va a presentar Carlos Torres, el vicepresidente de la SILAN. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Manel. Buenos días a todos, o buenas tardes mejor, a todos nuestros amigos y compañeros de SILAN en todo el mundo. Es un gran placer presentar a nuestro primer expositor, el doctor Javier Romero. Javier es profesor asociado de radiología de la Universidad de Harvard, Mass General Hospital en Boston, y es también el director de los servicios de ultrasonido y del laboratorio neurovascular RH Ackerman en la ciudad de Boston. Como ustedes se darán cuenta, en la siguiente titulada Aneurismas, placas ateromatosas y vasculitis, Javier siempre ha tenido una especial inclinación por la investigación en la patología vascular, y estoy seguro que todos van a disfrutar mucho de su conferencia. Bienvenido, Javier. Muy buenos días y buenas tardes para los zoomistas, como dicen aquí en Estados Unidos. Voy a compartir mi charla con ustedes. ¿Sí ven la diapositiva? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, y me escuchan bien. Bueno, voy a entrar en tema inmediatamente. Vamos a hablar de imagen de pared vascular. Como todos sabrán, históricamente la neuroradiología realmente se ha enfocado y realmente ha sido excelente en detectar alteraciones del lumen vascular por medio de técnicas como angiografía convencional, por angiografía por CT y por angioresonancia. Sin embargo, como todos sabemos, la fisiopatología de la enfermedad del vaso es realmente y radica en el vaso como tal. Y el lumen es más bien un epifenómeno de lo que está sucediendo en el vaso. Por lo tanto, este abordaje de tratar de ver qué está sucediendo en la pared nos parece fisiológicamente correcto, y tratar de dilucidar cuáles son los paradigmas que nos puede brindar o cuáles son las respuestas que nos pueden brindar la imagen de pared vascular. Como por ejemplo, este es un paciente con un accidente vascular que muy al parecer puede ser de border zone o watershed, y como verán el paciente en imagen de una angiografía por TAC, vemos que hay una oclusión de la carótida interna, mas sin embargo, realmente no estamos viendo qué está sucediendo con ese vaso o la arteria como tal. Vemos la oclusión, no vemos contraste y sabemos que está ocluida, por lo tanto no sabemos mucho acerca de la fisiopatología subyacente en este caso. Estas son las imágenes que obviamente son de una exquisitez anatómica formidable, lo que es la angiografía convencional. En vasculitis vemos que cuando hay un infarto, un vaso con un trombo, o una disección cuando vemos una vasculopatía por varicela zoster. Pero como verán, vemos estrecheces, no vemos contraste, pero no vemos qué está sucediendo con el vaso como tal en esta imagen en particular. Les voy a dar un ejemplo clásico de nuestro hospital, que fue uno de los primeros pacientes. En enero de 2017 vino con estos infartos, como verán, puntiformes, puntiforme a nivel de los centros semiovales, bilaterales. Parece que tenía algo crónico a nivel del puente. El paciente se le dio salida con aspirina y con mejoría de su factor de riesgo, mas sin embargo volvió más o menos exactamente casi un mes y 10 días con nuevos infartos, no solo en el centro semiovale, pero también encontramos otros a nivel occipital y temporal izquierdo. Y aquí vemos cómo tenía una lesión a nivel del puente crónica. Entonces vemos un paciente que viene de forma repetidas, infartos, y el paciente se le hizo una biopsia y lo que resultó ser fue una vasculitis como tal. Les voy a explicar
Y estos son los casos donde creemos que muy posiblemente imagen de pared vascular va a tener cierto impacto. Hablemos un poco sobre la vasculitis. Esta es la clasificación de Chapel Hill. Como verán, realmente la división es de acuerdo al tamaño vascular. Pero hemos visto que realmente hay sobreposición de muchas de esas enfermedades con respecto al tamaño. Me explico. Algunas que están clasificadas en vasculitis de pequeños vasos pueden tener realce y alteraciones de vasos medianos. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando hablemos de vasculitis. A manera de referencia, les quiero, este fue un artículo que publicamos en Radiology Clinics de Norteamérica, básicamente para que vean la cantidad de vasculitis. Pero lo que quiero resaltar es que el diagnóstico de vasculitis no es tan sencillo. Como verán, realmente es un reto diagnóstico. Los síntomas son no específicos, pacientes tienen fiebre, fatiga, sudoración nocturna, algunos tienen síntomas neuropsiquiátricos y deterioro cognitivo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, nos basamos en demográficos, la edad del paciente, examen físico, algunas otras serologías y obviamente el líquido esferraquídeo. Lo que intentamos hacer es realmente incluir las neuroimágenes, incluyendo no solo la angiografía como tal, pero la imagen de pared vascular para poder dilucidar cuál es realmente la etiología de esto. Les voy a poner un ejemplo. La distinción entre RCVS y vasculitis del sistema nervioso central primario. Y realmente, clínicamente, hay algunos neurólogos muy buenos que pueden distinguir uno del otro desde el punto de vista clínico. Sin embargo, se sorprenderán que nosotros aquí en Mass General recibimos mucho los pacientes para imágenes de pared vascular para distinguir estas dos patologías. Ambas tienen cefalea, a pesar de las características son diferentes. Algunas están alteradas, el RCVS es debido a estos componentes exógenos que pueden disparar este tipo de alteraciones. El líquido esferraquídeo es normal, aunque he visto reportes con alguna hemorragia subaracnoidea. En sistema nervioso central sí vemos una linfocitosis importante. Por lo tanto, como verán, a pesar de que tienen semejanzas, hay algunas variaciones clínicas, pero lo que sí vemos es variaciones en la imagen de pared vascular, lo cual le mostraré en unos minutos. ¿Qué buscamos en la imagen de pared vascular? Estamos buscando básicamente engrosamiento de la pared, estenosis, formación de aneurismas pequeños y vasos colaterales. Esto es un ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo de lo que es la imagen de pared vascular. Como verán en este corte sagital, desafortunadamente no está corriendo el video. Más sin embargo, en este corte sagital vemos la cerebral media y vemos que en la porción inferior vemos realce de contraste y en la pared superior vemos la pared normal aquí en esta región. Y el lumen es en todo el centro. Eso es lo que estamos viendo en algunas de imágenes de pared vascular. Esto es la adquisición, que en este caso es un space con saturación de grasa. Javier, perdón un momento. Javier. ¿Sí? Mira, es que estás mostrando la pantalla de presentador. Debes de escoger la pantalla de asistentes para ver toda la presentación. Ah, perfecto. Entonces, en slide. ¿Esta? Perfecto. No, Perfecto. Otro. Tengo otra que para expandir la presentación y comparte la presentación. No, está bien, estaba bien. Estaba bien. Ah, esa no. Mostró el slide solo. No, ahora sí perdí todo. Ahora volvió. Repetí lo que hiciste. Eso. Eso, Ahí estamos. ahí está bien. No, pero Ahí ahora está no la bien. veo yo. Ahora, perfecto, ahora sí. A ver, vale. ¿Ya lo aprendiste de memoria o no? Gracias, Manuel. Nada. Este es un caso clásico en el cual el paciente es un paciente masculino con hipertensión e hiperlipidemia, diabetes pobremente controlado, y vemos los hallazgos característicos de enfermedad de sustancia blanca, infartos lacunares, en el crecimiento de los espacios perivasculares.
Vemos el microsangrado a nivel de ganglio basal y a nivel cerebeloso, lo cual son característicos de hipertensión arterial. Y vemos esto. Más sin embargo, quiero resaltar el hecho de que en la angiografía no vemos realmente estrechez alguna en estos vasos, lo cual es bastante llamativo para un paciente que tiene enfermedad y factores de riesgo. Vemos las carótidas completamente limpias, más sin embargo, cuando hacemos imágenes de pared vascular, empezamos a ver esta alteración a nivel excéntrica del vaso, engrosamiento, vemos real. ¿Están viendo mi señalador? Sí, sí. Sí. Vemos el engrosamiento de la pared, vemos el realce de la pared y vemos que esta es la pared normal. Y esta es la forma característica de lo que es la enfermedad o cómo se presenta la enfermedad ateromatosa. Esto simplemente mencionando que hay poca evidencia de ateromatosis, aunque este caso sí tiene algunas lesiones. Este es el mismo caso y lo que quiero realmente resaltar, por ejemplo, en este caso, es que vemos una remodelación negativa del vaso. Me explico, es realmente una remodelación de la placa a nivel exterior del lumen, perdón. Y esto vemos, esta es la placa, este es el lumen, y vemos que este lado normal, y aquí se ve perfectamente la placa sin alterar el lumen. Por lo tanto, los pacientes realmente tienen una alta carga de enfermedad ateromatosa sin alterar el lumen en ciertos casos. Este es simplemente un paper que publicamos en Journal of Clinical Neuroscience, mostrando lo que es una lesión preestenótica ateromatosa. Y vemos aquí como en la cerebral media vemos realce la cerebral media luego de un infarto que tuvo una hemorragia. Este es otro caso interesante, 47 años, femenino, múltiples infartos, diabetes e hipertensión no controlada y con esteroides. Y vemos que tenía múltiple infarto a nivel ganglio basal del puente y vemos alteraciones crónicas a nivel ganglio basal bilateral. Al hacer las imágenes vemos que el paciente tenía una placa excéntrica. Como le dije previamente, había venido con un diagnóstico de vasculitis, pero realmente lo que este paciente tenía era enfermedad ateromatosa avanzada y vemos la placa excéntrica a nivel de la cerebral media, cortes sagitales. Este es un paciente de 54 años con conocimiento, una historia clínica de hipertensión, cefalea y una hemorragia talámica. Les voy a mostrar las imágenes para cortar el caso y vemos la hemorragia, vemos los microsangrados y vemos que realmente además del sangrado tenía algunos infartos profundos, lo cual nos llamó la atención a pesar de que uno puede tener con infartos, con hemorragias, ciertos infartos pequeños. Lo que también nos llamó la atención era la hiperintensidad confluente a nivel talámico. Tenía elevación de las proteínas. Estos son las arterias. Vemos que no hay realmente ninguna alteración a nivel de las arterias grandes, cerebrales. Estas son las carótidas. Y el paciente regresa en enero 20 con otros infartos a nivel periatrial y a nivel ganglio basal o talámico anterior. Y cuando le hacemos la imagen de pared vascular, como verán, vemos este realce concéntrico a nivel de la unión BB junction, de la unión vertebrobasilar, perdón, y al hacerle una reformateada curva de la basilar, vemos como hay un realce importante de la basilar, de la arterial cerebral posterior, y vemos múltiples segmentos. Este paciente tenía una vasculitis. Los neurólogos en ese entonces no nos creyeron, obviamente, y el paciente volvió con otros infartos. Y cuando volvió se le hizo la biopsia y como vemos que sí tenía un proceso inflamatorio alrededor de los vasos cerebrales. Se inició este tratamiento y hoy en día está asintomático luego de 2 años de tratamiento, luego de estar casi 4 meses regresando al hospital con infartos cerebrales. Vemos aquí otro ejemplo de las utilidades que tiene el paciente. ¿Sí están viendo bien la proyección, por favor? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Vemos en este caso en particular, vemos un paciente con un VZV, con varicela zoster, y vemos engrosamiento de la pared a nivel de la T, de la carótida, y vemos realce importante de esta arteria. Aquí vemos cómo se ve arteriosclerosis con una porción excéntrica, y aquí una
una vasculitis sistema nervioso central con realce concéntrico. Esta fue la publicación que hicimos de ese caso que nos pareció bastante interesante y como vemos no solo veíamos realce de la pared vascular, pero también vemos cómo el nervio trigémino tiene realce contraste debido al varicela zoster. Este paciente desafortunadamente falleció debido a un infarto masivo de la cerebral media izquierda y ya tenía avanzada edad. Esta es la secuencia solo demostrándole cómo la diferenciación, el vaso realmente casi debe ser imperceptible a la visión y lo que se debe ver es la interfase entre el flujo y el líquido cefalorraquídeo. Esto es realmente una saturación perfecta donde no se ve el vaso y solamente vemos el lumen. Esto es un caso completamente normal, como lo vemos aquí. Este es un caso normal donde vemos que hay pequeño engrosamiento o nada de la pared vascular. Este es un paciente con nefropatía y vemos nuevamente infartos, como en todos nuestros pacientes de perforantes. En la arteriografía sí vemos algunas alteraciones, difícil de atribuir esto al infarto, mas sin embargo al hacer imagen de pared vascular vemos claramente cómo la arteria cerebral anterior tiene un realce concéntrico y vemos algunas arterias periféricas y venas, inclusive con realce periférico. Esto es una vasculitis debido a IgA. Sigamos, otro de los casos importantes, tratar de diferenciar moya-moya de arteriosclerosis intracraniana primaria. Y lo que hemos visto es que realmente en la arteriosclerosis hay realmente un volumen importante de la placa como tal. ¿Sí? Vemos aquí de 10.22 milímetros, mientras que en la moya-moya no hay tejido adicional. Realmente es una estrechez sin tejido adicional. Y en ambos, en el moya-moya, vemos que hay realce concéntrico y en la ateromatosis es excéntrico. ¿Cuáles son las técnicas? Básicamente hay diferentes técnicas, preferiblemente tiene que ser en 3T debido a que la magnitud de los vasos son de 3 a 5 milímetros y de la pared es de 0.3 a 0.7 milímetros. Nosotros solamente estamos utilizando 3D adquisición para ver todo el cerebro porque consideramos que esta es una enfermedad sistémica en la gran mayoría, particularmente la vasculitis, como la ateromatosis. Por lo tanto, requerimos ver todos los vasos para poder, y nos hemos dado muchas sorpresas viendo tejidos que no pensábamos que estaban enfermos, lo vemos alterados al hacer el abordaje completo cerebral. Quería tocar este punto porque sé que habían intervencionistas en el grupo. No es la línea de investigación de mi laboratorio, mas sin embargo es importante ver los resultados de imagen de pared vascular post-trombolítico. En este caso es un estudio que se hizo en Holanda, un estudio interesante donde se hizo post-trombectomía e imagen luego de la trombectomía, más o menos 48 horas, con 7 Tesla. Vemos el caso, vemos el coágulo, vemos el procedimiento y luego vemos cómo hay realce de la pared luego de la trombectomía. Ahora, la pregunta es, y es la que siempre me han hecho, ¿es el procedimiento como tal o puede ser, y como lo hemos visto en muchos casos, el trombo como tal, al alojarse en la arteria, produce un proceso inflamatorio local que es natural debido a que se quiere hacer autotrombolisis? Y esto lo vemos con pacientes que no tienen procedimiento, sino con trombolisis intravenosa. Por lo tanto, yo creo que si hay alguna lesión de la pared, me imagino que puede haberla, hay que tener en cuenta que el trombo como tal también tiene un proceso inflamatorio a nivel local de la pared cuando se aloja en la pared vascular. Y aquí vemos cómo el paciente con el lado control en la mano derecha y luego el lado tratado vemos cómo hay un realce concéntrico del paciente post-tratamiento. Ahora hay que diferenciar con otros estudios, a ver cómo se diferencia de IV, trombolisis y intraarterial, ¿no? Este es nuestro estudio con respecto a 7 Tesla y vemos que esto era un paciente con una dolicoectasia y queríamos ver qué estaba sucediendo con la pared en pacientes con dolicoectasia de la basilar y como verán,
que la resolución que obtenemos es inmensa y podemos ver muchas características de la pared vascular. ¿Qué sabemos con respecto? Hay muchos estudios con respecto a aneurisma intracraneano. Quiero hacer la salvedad que mi laboratorio está haciendo estudios con respecto a aneurisma, pero no al grado de vasculitis. Por lo tanto, quería resaltar este artículo en el cual un paciente con múltiples aneurismas, en el cual se está tratando de saber cuál es el aneurisma sangrando, y vemos que en este caso en particular podían haber descrito que la comunicante anterior es el que está sangrando, el otro aneurisma no vemos realce periférico, mientras que en la comunicante anterior sí vemos y muy razonablemente es el aneurisma sangrante. Este otro paciente con una hemorragia subaracnoidea y vemos el aneurisma, este precontraste, postcontraste y vemos realce de la pared vascular. Para terminar, la utilidad potencial es vasculitis, obviamente, disección. Enfermedad amiloide, realmente creo que no. Ateromatosis en forma temprana, vemos que hay una promesa con respecto a esto, ya que podemos descubrir hasta pacientes con 40 años con alteraciones ateromatosas. Moya-moya, vasculopatía o radiación, estamos viendo en muchos pacientes pediátricos a los cuales se le va a iniciar radioterapia, le hacemos pre-radioterapia y post para ver si hay una correlación de realce con vasculopatía post-radiación y obviamente aneurismas. Muchas gracias por su atención. Le doy gracias a todos de mi laboratorio con respecto a esta investigación y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Romero. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la charla. Sobre todo, pues, poder ver esas imágenes que nos delimitan, ¿no? Pues el realce concéntrico y el excéntrico en la diferenciación de las diversas patologías. Muy interesante. Muchas gracias, Javier. Con gusto. Muy bien. Pasamos a continuación, Pedro, con la presentación de Freitas, por favor. Sí, gracias, Manel. Las preguntas, Javier, te las vamos a hacer al final, que apenas terminen toda la presentación. Magnífica la exposición. Bueno, vamos a presentarles ahora a José María Modensi Freitas. Comenzó su carrera hace un par de años en Francia. Ha sido uno de los primeros neuroradiólogos latinoamericanos. Estuvo en el servicio del profesor Merlán. Y luego ha vuelto a Brasil, donde trabajó en San Pablo y actualmente trabaja en Vitoria y trabaja también en San Pablo. Ha tenido muchos intereses dentro de la neurología intervencionista en muchos campos, en las malformaciones arteriovenosas, en los aneurismas, especialmente en la columna y la médula espinal, José María. Pero hace mucho tiempo está abocado y ha hecho varias presentaciones y publicaciones acerca de la anticoagulación y la antiagregación en neurología intervencionista. Así que es un placer para nosotros presentarlo a José María y escuchar enseñanzas de la anticoagulación y la antiagregación en neurología intervencionista, aún en época de COVID. Adelante, Mario. Olá. Adelante, José María. Bom, boas tardes a todos. Um prazer estar com vocês nesta reunião. Graças a Pedro e a Manel pela invitação de compartilhar com vocês minha experiência com o trabalho que eu tenho feito muitos anos com antiagregação plaquetária e com a anticoagulação. Nós sabemos que temos um montão de material todo este tempo, desde o princípio da terapia endovascular, muitos materiais que ha permitido alcançar cada vez mais lejos da artéria intracraniales, bem próximo, que
permite a nosotros hacer el sistema coaxial y que nos ayuda muchísimo a tratar al paciente para navegación de dispositivos intraarteriales o dispositivo mismo para tratamento do aneurisma. Los microcatéteres, los microgrias, todos nos ayudaron a hacer algunas técnicas. Uma técnica mais simples, com cateterismo do aneurisma, coios, balões, stent coios, flow diverter, stent montado em balão, que não é permitido de tratar um montão de patologia de lesões vasculares cerebrais. Entretanto, há fatores que são complicantes, que são a hemorragia, que são a ruptura do aneurisma, principalmente de artéria, devido à técnica propriamente dita, uma ruptura do aneurisma por coios ou por manipulação do microguia, etc. E do outro lado temos a trombose arterial, que não é somente dependendo da parte técnica do procedimento, pero é o cuidado com a antiagregação plaquetária para se evitar toda a formação de coágulos e de trombo que vai se tapar a artéria. Pode ser por protusão de coio no espaço arterial, má posição do stent e também a dissecção por manipulação do microcatéter, guia, etc. Então, isso, claro, tem uma parte técnica junto, mas é muito importante a parte de anticoagulação. Como vamos evitar? A primeira coisa é ter bom sistema de perfusão para manter os catéteres sempre limpos, evitar que se formem alguns coágulos e que se injeta de forma inadvertida ou não para artérias intracranianas. Do outro lado, temos uma ajuda para evitar os medicamentos que vão impedir a formação de trombo pela manipulação ou mesmo pela colocação de material no espaço arterial. Então, temos o clássico, a aspirina, que a maioria utiliza com 100 ou 300 miligramas de aspirina. Como disse já, que depende do paper que é publicado em El Dia. Clopidogrel 75 miligramas e hace 3 ou 6 dias previamente ao procedimento. Do outro lado, alguns fazem com 600 miligramas em bolos e 3 ou 1 dias previamente. E durante o procedimento, hace heparina muito variável, de 10.000 a 5.000 unidades, mantendo 300 durante o procedimento. Isso é o que a maioria fazem em todo o mundo. Agora, o que passa com esses sistemas todos que temos? Esta é uma paciente que tinha um aneurisma de pericalosa, não se logrou êxito para fazer o clipe, tampouco nós outros, no primeiro momento, não logramos, porque tinha uma displasia fibromuscular muito importante, que não passava o sistema de microcatéter, balão. Esse paciente, 2 dias depois, faz uma fase, uma hemiplegia, que nós outros tivemos que fazer aspirina e Plavix. Mais ou menos, quase vários dias depois, nós tratamos esta paciente com stent na calota para moldar a artéria, o espaço arterial para poder passar. E fizemos então uma embolização com remodeling e 4 horas depois do procedimento, o paciente ha hecho uma hemodiálise e se morreu. Mira cá como aqui, então está aqui o aneurisma, mira como está muito alterada a parede arterial, uma dificuldade tremenda de passar, hicimos angioplastia, e depois da angioplastia se é permitido passar o sistema de microcatéter com balão, hicimos a técnica de remodeling, aqui está o resultado imediatamente depois, um resultado que parecia bueno, não há nenhum sinal de sangrado durante o procedimento, aqui está, e depois se vê que é um sangrado muito grande, principalmente na área onde teria isquemia.
com uma presença de um nível. Minha primeira equipe, porque outro lado, um paciente que hicimos também técnica remodeling, um coágulo que apareceu ao final do procedimento. Hicimos aqui, apareceu uma oclusão da artéria cerebral anterior do lado esquerdo. Hicimos, então, a gastrate nesse paciente. Esse paciente se envolveu a reabrir a artéria e introduzimos depois a anticoagulação. Para este outro paciente, uma aneurisma delfitálmica, que pusimos um stent, paciente antiagregado, como o habitual. Pusimos um stent ecoios e apareceu um trombo dentro do stent. E este é um dos pouquíssimos casos que usamos ReoPro e que se recuperou. E mantuvimos a mesma medicação antiagregação plaquetária, o paciente se quedou bem, sem nenhum problema mais. Então, é interessante a permanência da abertura, não havia uma formação de trombos, mesmo depois de terminar o antagonista do B3A. Então, eu digo, mira, aí é uma coisa interessante, porque paciente que está anticoagulado, hace um antagonista 2B3A e se abre, por que então se não vamos pensar? Por que podemos pensar usando o antagonista 2B3A desde o princípio? Não necessitar de outras antiagregantes plaquetários. Então, aqui tem um dibujo bastante interessante. Se teremos uma manipulação das artérias que começa com a abertura do colágeno, são mais ou menos uma mostra da coagulação, da cascata da coagulação. Então, começamos a liberar alguns fatores com uma adesão de placas e secreções que vão, com outros fatores, fazer o recrutamento das plaquetas e uma ativação delas. Ademais, outros fatores teciduais que vão fazer com a trombina, que vai transformar, a trombina que vai ajudar a transformar o fibrinogênio em fibrina e que vai aumentar também o recrutamento das plaquetas e a ativação delas. E aí, quem pensa a agregação, a verdadeira agregação plaquetária, isso é a ativação da receptores do B3A. E aí forma a agregação plaquetária verdadeira. Bom, aspirina, onde está a aspirina? Aqui na ciclooxigenase, que vai bloquear. Aqui os antiagregantes habituais, onde vai. E aqui aqui está onde vai atuar os antagonistas dos B3A. Se nós utilizamos o bloqueio desta ativação do B3A, bloqueamos, se não há agregação plaquetária, tudo que está por detrás não será mais necessário utilizar. Se nós bloqueamos aqui, nós bloqueamos a agregação plaquetária. Bom, baseado assim, aqui começamos a estudar se há um efeito verdadeiro de outros produtos e como se passa. Então, na literatura, agora estou revisando um pouco mais, a ocorrência de oclusão intra-stent está em 8% em média, promédio. Então, há muito 15%, 20%, muitas vezes, escrito na literatura, dependendo da técnica utilizada. E que o 2B3A, o antagonista, a se recuperar. Perdão. Porque então não necessitamos mais heparina. Então, esse foi o primeiro ponto que nós decidimos a não utilizar mais a heparina. Aqui está uma escala dos produtos antiagregantes plaquetários que nós temos hoje, os principais. Temos o clopidogrel habitual, que o Prasugrel e o Ticagrel e o Prasugrel, que são um profármaco que necessita de passar por fígado para metabolizar, pero
hablando um pouco mais do clopidogrel, que é mais utilizado, teremos um pico de 2 a 6 horas, e o problema principal é sempre que existe uma resistência ao clopidogrel de 17 a 40%. Então, me parece que para utilizar clopidogrel e obter um resultado perfeito, satisfatório, devemos saber se esse paciente, por algum lado, saber se está antiagregado, bem antiagregado ou não. O prasugrel é um outro que temos mais recente, também é um pró-fármaco, também é reversível como o clopidogrel, pero uma coisa que mais me gusta mirar é que a resistência ao clopidogrel é 1%. Então, é quase uma garantia que os nossos pacientes estão bem antiagregados quando vai ser o procedimento. Por outro lado, o ticagrelor, ele já tem um pouco mais reversível, que não atua diretamente onde miramos aí no bloqueio para fazer a antiagregação plaquetária, pero já tem uns 6% de resistência. E o cangrelor, que é uma droga mais nova, somente utilizado por via venosa, mas me parece que alguns trabalhos publicados têm muita complicação hemorrágica mais que os outros citados acá. Aspirinas, só para um pouquinho rápido, muito rápido, que bloqueiam as plaquetas e para recuperar uns 7 a 10 dias. Aqui o clopidogrel, quero salientar a resistência de 17 a 30% ao uso de clopidogrel. Por isso que o paciente nunca sabemos se está bem antiagregado ou não, se não fazemos um teste antes do procedimento. O prasugrel me gusta muito porque há resultados buenos. Há na literatura que mostra que há muito problema em paciente que tem ACV. Mas eu fui mirar bem, o paciente que tem ACV, o risco é que no sítio da punção femoral tem mais sangrado que os outros. Me parece que isso não é uma coisa muito importante assim. Ticagrelor já é uma coisa muito importante, uma ação muito boa, pero necessita de um trabalho, de uma quantidade de dose muito alta, e que trabalha com um pérreo muito baixo, então por isso que eu teria mais risco de sangrar. O paciente que ele toma são 2 doses por dia, e que o efeito é muito rápido do ticagrelor. Se em 2 dias o paciente se olvida de tomar, você vai ter um problema. Isso me inquieta bastante. O abscessimab, já conhecemos bastante em toda a literatura, um verdadeiro B3A, pero é uma dose que inibe 80% dos receptores em 2 horas, mais ou menos, então me parece que é um pouco mais. E para se retornar uns 50%, demora-se um tempo, quase 12 dias, para recuperar todas as plaquetas. Então, podemos mirar um outro lado, que é o tirofiban, hace uma atuação que é a mesma, pero a restauração é muito mais baixa e o tempo de vida dele é um pouco mais baixo também. De tal maneira que nós tivemos um caso solamente que necessitou fazer uma drenagem ventricular imediata e se passou 1 hora depois sem nenhum problema. Bom, aqui está para mostrar uma relação entre o abscessimab e o tirofiban, que mostra que a recanalização foi muito melhor que a abscessimab e o resultado das complicações foram praticamente iguais. Então, por isso, pensamos que o tirofiban seria a base do nosso trabalho. Então, heparina, eliminamos desde 2010, mais ou menos, colocamos então o tirofiban na base e aí sim associado aos outros, conforme nós vamos mostrar agora. Pero lo preferimos mais nesse tempo, depois do surgimento do prasugrel, utilizá-lo mais do que os outros.
Bueno, como hacemos nosso protocolo, então? Nas malformações pialodurais, nós não colocamos nenhum antiagregante nesses pacientes, mas não utilizamos porque pensamos que se há um sangrado vai ter problema e é muito raro de ter nenhuma complicação tromboembólica. Pero durante o procedimento não utilizamos, somente mantemos uma infusão bem perfeita, não utilizamos anticoagulante nem antiagregante plaquetário. Depois do procedimento, dependendo da situação da drenagem venosa, que se quedou, se está mais lenta ou não, hacemos então um pouco de heparina aí, solamente. A via venosa se passa no mesmo, eu não tenho tanta experiência assim, pero eu penso que a gente que hace pode explicar um pouco melhor, mas parece que não utiliza muito heparina também. E aqui também a mesma coisa, se há um problema venoso, hacemos algum pouco de heparina durante algum par de dias. No salnerima, seja aneurisma roto ou não roto, em que chega aí para nós sem previamente tomar algum tipo de agregante, nós fazemos então a gastrate durante o procedimento, não usamos heparina, hacemos a dose a load dose e a manutenção conforme o que a cardiologia utiliza também. E pós-procedimento deixamos o agastrate, se não há nenhuma complicação hemorrágica ou nada, deixamos o agastrate ou o tirofiban até que termine. Em procedimento eletivo e colocando stent ou diversor de fluxo, nós fazemos então, ou hicimos, depois eu vou explicar por quê, antiagregação plaquetária 6 dias antes, conforme todo uso, sempre fazendo um PRU entre 60 e 180 para poder fazer o procedimento. Se esse paciente estava por debaixo de 60, reduz-se a dose em dias alternados hasta que seja superior a 60. Isso já é um problema a mais. O paciente se quedar esperando para tratar. E outro lado, quando o PRU está muito alto, esperamos 5 dias para poder saber se o Verify Now ou o agregômetro funciona perfeitamente, está correto ou não, e aí introduzimos o Prasugrel com load de 60 minutos em mesmo dia do procedimento, porque 3 horas depois o paciente já está antiagregado. E aí, durante o procedimento, hacemos tirofiban, sem heparina, mantemos o mesmo, tirofiban hasta que termine o procedimento, e depois mantenemos o antiagregante plaquetário pelo menos por 3 ou 6 meses, dependendo do caso. Aneurisma agudo, que tem uma necessidade de poner stent ou flow diverter, que é uma coisa mais rara, existe principalmente no blister-like. Então, esse paciente chega sem utilizar nenhum antiagregante plaquetário prévio. E durante o procedimento, hacemos tirofiban, da mesma maneira, sem usar heparina, e não hacemos mais nada, porque esse paciente não vai ter muito problema de usar gastrate, porque já se passou algumas horas e sabe que o tirofiban não funciona muito bem se o trombo já está bem estabelecido, o trombo dentro do saco do aneurisma. E, nesse momento, somente com a gastrate não utilizamos, não acrescentamos mais nada, nenhum antiagregante plaquetário, porque o aneurisma está roto, de qualquer maneira. E depois do procedimento, manteremos até o terminar, paramos somente se há uma complicação, e aí, depois, 2 horas antes de terminar o agastrate, hacemos então o Prasugrel para ter o tempo do Prasugrel estar funcionando, que são mais ou menos 3 horas depois, e não fazemos o bolo, só fazemos em 10 miligramas para evitar o risco de sangrar. E por que não se deve, neste momento,
fazer sempre o prasugrel, o ticagrelol que queira, porque este paciente, nós não sabemos se ele está resistente ao clopidogrel ou não, então se pode ter uma complicação trombose porque o paciente está resistente ao clopidogrel. Por essa maneira, hacemos prasugrel. Para o mesmo caso de fazer um ATP por stent, poner um stent, no mesmo procedimento, a mesma coisa previamente, e durante o procedimento hacemos o tirofiban, não usamos heparina, e o tirofiban até terminar e antiagregante mantenemos depois por 6 meses. A lesão entende que é um problema muito sério, porque a lesão seguramente há uma isquemia recente, em agudo, e há uma quebra da barreira. Então, devemos fazer de tudo para evitar que aumentamos o risco de fazer um sangrado na região da isquemia. Então, o que nós utilizamos é um paciente previamente não está tomando nenhum antiagregante plaquetário, ou às vezes está tomando antiagregante ou anticoagulante. Hacemos o mesmo, somente tirofiban, e não acrescentamos mais nada. Eu tenho visto muita gente apresentar que hace muito mais coisa aí. Então, se põe aí antiagregante, e, además, muitos pacientes vêm já da urgência com RTPA. Então, isso é muita coisa e o risco se amanhã. Nosso serviço, quando o paciente está com lesão em tanda, não hacemos RTPA. Então, nós evitamos o máximo de utilizar. Então, não utilizamos nada para permitir uma proteção melhor à barreira hematoencefálica. O pós-procedimento, deixamos o paciente solamente com tirofiban até que termine, e 2 horas antes também hacemos prasugrel, e o mesmo não hacemos clopidogrel, porque não sabemos se o paciente é resistente. Mira que não hacemos bolo, hacemos o 10, que é o suficiente, porque a maioria dos pacientes são pouco velhitos. Isso nos permitiu avançar um pouco mais, que são os últimos 100 casos que hicimos e que tivemos um resultado maravilhoso, foi dos pacientes do procedimento eletivo, fazendo aneurisma ou estenose, ou o que seja, o paciente não tomar nada antes do procedimento. Por que hacemos isso? Porque vamos, durante o procedimento, utilizar tirofiban. Então, se nesse momento o paciente está antiagregado, não necessitamos fazer prasugrel, aspirina antes. Entende? Então, o que se passa? Se nós, durante o procedimento, só temos tirofiban, e se tivermos uma complicação hemorrágica, nós paramos o tirofiban. Mostraram um caso, por exemplo, que paramos o tirofiban, esperamos na hora, ouvimos com o tirofiban e tratamos o paciente. Então, se para aqui, mira se nós outros temos aqui neste momento uma complicação hemorrágica, está tomando aspirina, tomando ticagrelor ou prasugrel. O problema vai ser muito maior, muito mais grande. E aí depois continuamos o procedimento, e se não há nada, assim que termine, podemos aí sim fazer um bolo de prasugrel e manter os 5 a 10 miligramas por o tempo que quer. Bueno, não sei que está bem explicado, porque talvez um pouco mais difícil. Mira esse caso, um exemplo que passa quando utilizamos o prasugrel. Esse paciente chega com um stroke, uma oclusão da cerebral média, e quando hacemos a aspiração, miramos que há uma estenose da cerebral média. Então, hicimos o tratamento, colocamos o stent, recuperamos o fluxo, e aí, como utilizamos um paciente agudo, utilizamos a gastrate, vamos fazer uma tomografia imediatamente depois, e mira que tem alguma coisa de uma quebra de barreira muito importante, mas parece que não há nenhum sangrado. Mas vamos esperar, continuamos com o tirofiban, e no dia seguinte teremos nenhum sangrado importante, e somente a isquemia que estava pela oclusão da cerebral média.
Quando se ocorre uma ruptura durante o procedimento, este era um problema que tínhamos. Nós demoramos a ter uma complicação hemorrágica durante o uso do tirofiban. O que nós tínhamos para a infusão, espera um pouco mais, termina o tratamento, o que seja, ou então, se necessitamos tratar com algo mais importante, colocamos de novo a infusão com tirofiban e terminamos o procedimento. Mira essa paciente com aneurisma de cerebral média. Aqui está o aneurisma. Intentamos inicialmente utilizar stent e coios, pero durante o procedimento ela teve uma hemorragia. Paramos, esperamos um pouquinho mais, fomos fazendo controles. Esta paciente, então, se parou de sangrar, pelo menos geograficamente. Reintroduzimos a gastrato e depois fomos até terminar o procedimento. Aqui está a pequena hemorragia, se não é importante, e seguimos, tratamos esse paciente. Aí que se vê, como no outro caso também, mesmo com todos os 4 ou 5 casos que tu vimos, o que se passa é esta imagem. Claro que tem bastante contraste dentro, mas não há uma evolução desfavorável, porque este é o dia seguinte o que se passa praticamente. Não temos nenhuma imagem de sangrado e nada. É isso que a maioria das vezes se passa com o gastrate. Bom, não quero assim explicar muita coisa. Os resultados são as maiorias de trombose foi em consequência provavelmente de manipulação da perfusão, que não estava muito buena, que saiu algum êmbolo que escapou e que se foi à artéria intracraniana. Teríamos um só caso que se quedou, que temos dúvida de possivelmente uma propagação do trombo dentro do aneurisma para dentro da artéria. Uma coisa interessante que vimos muito, nós praticamente não temos hiperplasia por stent ou por diversor de fluxo, não posso dizer que as hemorragias intracranianas, solamente um caso fatal, porque neste momento usamos anticagrelol previamente, então se foi a de não utilizar mais previamente os antiagregantes, e aqui mostrando que nós estamos fazendo a estatística para fazer a publicação nesse momento, mas temos, em comparação com 7,6% de complicação, seguramente com o uso de não heparina gastrate, nós teremos menos de 2% de complicação, que é muito bom. Então, eu penso que é muito efetivo, barra bastante o risco de tromboembolismo. Este aqui é uma coisa personal, que diminui a hiperplasia, eu não sei porquê. O baixo risco de complicação em caso de ruptura. Penso que a sangue que aí no espaço subaracnoide por uma ruptura durante o procedimento, como o dia seguinte o paciente está bem, pode ser que a gastrate não deixa que se forme coágulos adentro. É muito melhor para mim que a heparina. Heparina, desde 2010, não hacemos mais nada. A única coisa um pouco mais caro é se necessito fazer um estudo randomizado pelo gastrate, mientras que a ação do gastrate é bem diferente da ação da heparina e, portanto, as conclusões parecem um pouco diferentes. E quando parar, é mais difícil, porque é um trabalho da cardiologia e que mostra que é um trabalho a longo prazo. Há muita trombose de stent que se deve muito à má posição. E outro problema muito sério que nem todas as hastes do stent está coberto com endotélio e que, portanto, continua se paramos com os antiagregantes plaquetários. Bueno, para terminar, somente dizer que nesse momento de Covid, a única coisa que nós fizemos diferente, manteremos sempre o mesmo protocolo de antiagregação e anticoagulação, é da redução de pacientes que têm Covid
é de heparina de baixo peso. Passamos de 80 para 40 e continuamos assim, pero não temos uma experiência muito grande para dizer se está correto ou não. Bom, muchas gracias. Desculpa aí se passei um pouco de tempo. Bueno, muchas gracias, María. Es un tema, gracias, María. Es un tema que no es fácil, un tema difícil, muy bien cubierto y seguramente tendremos muchas preguntas al terminar para hacerte. El siguiente disertante es Javier Castro Florentín, de la bella ciudad de Asunción del Paraguay. Javier ha sido becario Silán hace ya varios años, se enteró convenientemente y tengo una noticia para agregar también. Han fundado recientemente la Sociedad Paraguaya de Neurointervencionismo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Javier, y quisiéramos que nos hagas una entrada a la problemática de COVID en Paraguay. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, acá desde Asunción, Paraguay, a pesar del invierno, una temperatura bastante calurosa hoy. Y bueno, en pocos minutos voy a tratar de resumir, tratando de no aburrirle con estos temas a todos, porque creo que estamos un poco cansados de escuchar, ¿verdad?, día a día lo que va pasando con esta pandemia, pero solo para ponerles al tanto de lo que se está haciendo acá en Paraguay y, bueno, los resultados que se están teniendo. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no. Hay que apretar Share Screen. El verde, en verde, Share Screen. Sí. ¿Lo tenéis abajo? Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Gracias. Bueno, para entender un poquitito, ¿verdad? Mi país, ¿verdad?, Paraguay, es un país mediterráneo. Está ubicado más o menos en el corazón de Sudamérica, entre Brasil y Argentina y Bolivia, ¿verdad?, imitando con Brasil con los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul y Paraná, y con la Argentina con las provincias de Formosa y Misiones. La población de este país es aproximadamente 7 millones de habitantes y es un país de gente joven. Más o menos el 60-70% de la población está por debajo de... bueno, lo lo acá es, ¿verdad?, una pandemia causada por un virus, ¿verdad?, todos sabemos, el SARS-CoV-2, que se había iniciado en diciembre en la provincia de Wuhan, en China, y en aquella época, y en el mes de enero inclusive, veíamos las noticias y, bueno, nunca pudimos imaginar siquiera de que llegaríamos, ¿verdad?, a la situación en la que estamos pasando actualmente. Pero bueno, es lo que pasó. Bueno, en Paraguay precisamente, ¿verdad?, como en todos lados, ¿verdad?, los casos, ¿verdad?, son en principio todos importados. Nosotros tuvimos acá el primer caso diagnosticado el día 7 de marzo, ¿verdad?, de este año, de un connacional procedente de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y a partir del 10 de marzo, ¿verdad?, inclusive creo que saltando, ¿verdad?, los protocolos que indicaban las autoridades sanitarias internacionales, acá se decretó, ¿verdad?, el aislamiento a partir del 10 de marzo. 3 días después de
haberse detectado el primer caso. Lastimosamente, ¿verdad? En las primeras víctimas de esta patología, que es bastante terrible, ¿verdad? En nuestro país fue un colega neurocirujano, acá muy querido por todos nosotros, acá de Asunción, fue la primera víctima, lastimosamente. En la actualidad, ¿verdad? La mayoría de los casos que nosotros tenemos asientan en personas de grupo etario jóvenes. La mayoría de ellos son asintomáticos y casi todos son provenientes, ¿verdad? De los países limítrofes y también del extranjero, ¿verdad? Gente que estaba trabajando, ya sea en la Argentina, en el Brasil o en Europa, y que han venido al país. Estos pacientes fueron confinados en albergues en la frontera, y ahí empezaron a desarrollar, ¿verdad? Y a diagnosticarse sus patologías. No entraron en contacto, ¿verdad? Con la población en general acá del país, ¿verdad? Y de este grupo de pacientes, el 32% es de sexo femenino y el 68% de sexo masculino. Los casos en el país, ¿verdad? Se centran fundamentalmente en el departamento, en Asunción y el departamento central, ¿verdad? Que es la capital, y en los departamentos del Alto Paraná, donde está Ciudad del Este, y el Amambay, que es limítrofe con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Nuestra curva de contagio, ¿verdad? Que debido a las medidas que se han tomado, ¿verdad? Se ha conseguido, ¿verdad? Que esta no se disparase en ningún momento. La cantidad de casos diagnosticados diariamente siempre fueron pocos y confinados todos la mayoría de los casos a albergues. Por eso nuestras curvas de contagio parece una especie de serrucho. En la medida que iban cayendo en los albergues, iban siendo diagnosticados. Cabe resaltar, ¿verdad?, que cuando tomaron esta decisión, ¿verdad?, las autoridades de salud tampoco tenían muchas opciones. Nuestro sistema público de salud es bastante precario, con un número muy limitado de camas en terapia intensiva y posibilidades de internación. Y aparte de eso, estábamos saliendo de la peor pandemia que tuvimos en los últimos años de dengue, la cual debilitó sustancialmente el sistema sanitario. Bueno, yo le había dicho, ¿verdad?, de que la decisión de, ¿verdad?, de cerrar o declarar el aislamiento fue tomado el día 10 de marzo, y a partir del día 20 se cierra prácticamente el país con la clausura, ¿verdad?, del aeropuerto y el cierre de todas las fronteras. Estuvimos en esas condiciones durante 60 días. Y a partir de ahí se fue flexibilizando la cuarentena. La cuarentena. Y desde esta semana estamos en una fase 3 de flexibilización acá en Asunción y el área metropolitana, donde estamos volviendo lentamente a una normalidad relativa. No obstante, ¿verdad?, estas fases de flexibilización van variando de acuerdo a la región, otra vez dentro del país, atendiendo, ¿verdad?, los picos de contagio que van apareciendo. Entonces se van aislando por zona, o no van avanzando en las fases, como el resto, ¿verdad?, de las áreas. Y para resumir la situación actual, ¿verdad?, de este país, actualmente, ¿verdad?, a 3 o 4 meses de que se haya detectado el primer caso, estamos con 1.330 al día de ayer pacientes confirmados, de los cuales 600 se encuentran activos, 717 son recuperados
y hay en este tiempo 13 fallecidos lastimosamente. En cuanto al medio de la que se han utilizado acá para el diagnóstico de la enfermedad, es como en todos lados, ¿verdad? La PCR, y se han realizado hasta el momento 52.649 test, que es relativamente bajo, pero nuestro número de hospitalización, afortunadamente, es también bajo. Los hospitales están vacíos. En este momento hay 10 pacientes de COVID internados en la sala y 1 en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Con un total de 600 activos hasta ahora. Y bueno, eso es en síntesis lo que quería transmitirlo, atendiendo, ¿verdad?, nuestra situación actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que han hecho un muy buen trabajo en Paraguay si nos comparamos de la Argentina con ustedes. Pero bueno, vamos ahora a Colombia. Jorge Holguín Díaz es un neurocirujano que se formó en Buenos Aires, trabaja actualmente en Cali, la clínica DIME, y en la Universidad de Cali, y nos va a mostrar la realidad del COVID en Colombia. Jorge, ¿estás ahí? Buenas, doctor. Sí, por acá un saludo a todos. Voy a compartir mi pantalla. No me deja compartir la pantalla hasta que no salga Javier. Hola, Javier. Ok. Ahí ya me puedes compartir. Puede compartir ahora. Ya. ¿Ve mi pantalla? Sí, muy bien. Quiero hacer el mismo modelo que Javier de Paraguay. Pues lastimosamente el panorama de Colombia no es el mismo de Paraguay. Nosotros sí en este momento estamos pasando, creo que estamos llegando a picos y les voy a mostrar con números la evidencia. Nosotros acá en Colombia tenemos una red de ACV a nivel nacional. Nosotros más o menos estamos llegando a 50 millones de personas, en el cual el ACV es el que más estamos trabajando, y este año era el lanzamiento de la campaña a nivel nacional. Lastimosamente existe el COVID y todo quedó frenado. Es una lástima para nosotros como neurointervencionistas porque era una red grande a nivel nacional. La prevalencia es de 5 a 6 por cada 1000, 1 de cada 1000 en incidencia. Y teníamos unos porcentajes muy bajos cuando iniciamos los estudios, de menor del 1% de la trombolisis. 200.000 por año y 100 por día de ACV en Colombia. Somos una población de raza negra predominante, tenemos una población de hipertensión arterial bastante importante, mal controlada. En mi ciudad y en mi departamento como Cali tenemos los altos índices y números. Estos son estudios con la Universidad de los Andes, Colciencias y un CITAC, en el cual vimos la mortalidad en los pacientes con ACV. ¿Qué encontrábamos al principio? Diríamos que teníamos en un sistema de salud que tiene muy buena cobertura a nivel nacional, pero teníamos dificultades en los servicios de salud por las deudas del Estado y por las entidades prestadoras del servicio, que es el aseguramiento. Este año precisamente habíamos llegado en diciembre a unos acuerdos de pagos para que llegara el dinero al sistema, a las clínicas y a los hospitales públicos, porque ya no teníamos una deuda de 5 billones en pesos colombianos, que era mucho y que muchas entidades estaban empezando a cerrar los hospitales. Llega el COVID a Colombia, cierre de fronteras se da en el año 2020 y se decretan múltiple el confinamiento, la cuarentena. Posteriormente empiezan a sacar todos los decretos, aislamiento preventivo, aislamiento inteligente, y empezamos a controlar el brote. Veníamos bien, veníamos controlado, pero
viene la gran crisis, que es la crisis económica. Yo no sé si los otros países están viviendo esta gran tragedia, pero empieza a ver la economía ser afectada importantemente. ¿Cuál es el panorama hoy en Colombia? Ahí estas son las cifras de hoy. Acá en la pantalla las comparto. En Colombia hoy tenemos 60.000 reportes, casos activos hay 35.000. Vamos a completar las 2.000 muertes. Tenemos un gran número de recuperados de 22.000. Estas son las cifras a nivel mundial. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos? Que nosotros tenemos ciudades grandes. Estamos hablando de Cali, con ciudades de 3 a 4 millones de personas, Bogotá con 10 millones. Y tenemos un problema en este momento en Barranquilla, que es donde empieza a ver la curva exponencial, en el cual es una ciudad también de 3 millones de personas, que realmente estamos con brote en la máxima momento y que todavía parece que el brote va a ser en mitad de julio. ¿Qué encontramos con esto del COVID? Que tenemos, con todo lo que se realizó, nos preparamos para recibir a los pacientes en la UCI. Hicimos una gran inversión a nivel nacional para que todas las instituciones empezaran a tener ventiladores. Los hicieron de aquí en una universidad en Antioquia, en Medellín, hicieron ventiladores y estamos en la proyección de tener más UCIs, porque creemos que esto no va a mejorar, creemos que va a comenzar el brote máximo ahora en julio y agosto y que tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y es una de las situaciones graves que nos ha pasado, que es el impacto en el sistema de salud, estado actual de los hospitales. ¿Qué pasa? Que aumentó en el costo de los elementos de bioseguridad. Todas las normativas y todo aumenta estos costos. Nosotros en las salas de hemodinamia se crearon algunos protocolos basados a nivel mundial en el cual nos protegemos adecuadamente para cualquier procedimiento. Y todos los hospitales aparecieron lo que nosotros llamamos el miedo. Aquí en Colombia hablaban como el cartel del COVID, en el cual empezó a haber una serie de situaciones de que mucho paciente iba a la UCI y la gente decidió no consultar a los hospitales. Ese no consulta a los hospitales, bueno, lleva a una disminución de todas las clínicas en un 50% aproximadamente. Hoy en este momento apenas estamos retomando el paciente programado, apenas estamos retomando la consulta externa, pero los pacientes no consultan por miedo. Se abre la apertura de la atención médica generalizada, pero todavía no mejora la facturación. O sea, los enfermos, los pacientes no consultan al sistema de salud actualmente. Situación relacionada con el ACV en Colombia. Personalmente, lo único que hemos visto es que las hemorragias subaracnoidea y la hemorragia, el ACV hemorrágico como tal, en contexto también del subaracnoideo, encontramos que hay pacientes con más sangrado. O sea, no vemos el Fischer 2, el Fischer 3, no. Vemos Fischer 4 con hematomas, hemorragias difusas, en esa parte. Del ACV como tal, hicimos una reunión, somos un grupo de la Asociación Colombiana de Neurología a nivel nacional y tenemos una base de datos en la cual hemos registrado 11 pacientes con ACV isquémico y COVID-19. Ese es el registro a hoy. Estamos esperando los brotes. Lastimosamente, hay un desespero económico del país, hay una situación económica muy compleja, necesidades. Nosotros tenemos una desventaja también, es que tuvimos mucha migración venezolana y mucho ciudadano venezolano en dificultades económicas en las ciudades fronterizas como la nuestra, que es un paso hacia Ecuador o hacia Sudamérica, y eso también ha llevado a que tengamos dificultades en la cobertura de toda esta migración de todos de la población venezolana presente. Es una de las complicaciones que hemos tenido para manejar estas coberturas y que no son pocos a nivel de Cali. Como siempre, el ACV es un equipo, solo es muy complicado. Agradecerles a todos y esperar. Colombia está ahí, estamos esperando que lleguen los brotes. Nos hemos preparado bastante bien en las UCIs y estamos en ese momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición de la situación del país. Muchas gracias también, Javier Castro, por
la situación del vuestro y excelentes presentaciones. Gracias, Javier, y gracias, José María. Y las preguntas os han solicitado alguna aclaración a Javier Romero, que ya se la ha pasado a Germán Agdó. Y bueno, vamos a dar por... Yo tengo una pregunta. ¿Me escucháis? Vale. Sí, ¿alguna cuestión, Fernando? Tengo una pregunta para Javier Romero, pero cuando él termine, ¿me escucha, Javier? Sí, perfectamente, doctor Viñuela. Fernando, escucha, Sí, tú sí. mostraste de manera hermosa la patología intracerebral con la imagenología. Y en una de ellas me sorprendió que una rama de la cerebral media, tubular y directa, había una asimetría en la posición de la patología, que tú le llamas ateromatosa, que podría ser otra, pero una asimetría. Y en una arteria tubular directa con un endotelio funcionante, si existe una asimetría es porque existe un endotelio disfuncional asimétrico. Y en general eso requiere trastornos del flujo. En este caso, aparentemente, el flujo en ese tipo de arteria tendría que ser un flujo no patológico, a no ser que haya una patología previa que haya dañado en forma asimétrica el endotelio. Y una de las cosas es la disección arterial intracerebral, que son, en ese caso, por razones X, se produce una disección arterial asimétrica. Eso puede llevar a un aneurisma, si es agudo y no responde, o a un proceso inflamatorio de recuperación. En general, la arteria trata de curar esa zona, pero como no tienen un endotelio normal, la curación no es normal, y eso origina un elemento, un proceso inflamatorio asimétrico. Por eso es interesante de que las asimetrías intracerebrales, a diferencia de los grandes vasos, en que uno siempre tiene, en la bifurcación de las carótidas, tiene zonas disfuncionales desde el punto de vista hemodinámico, que en una patología disfuncional como es la diabetes, la obesidad masiva, la hipertensión, etc., origina trastornos asimétricos endoteliales que originan una patología. Pero cuando me mostraste esa arteria recta, la única manera que yo me lo podía explicar, porque no hay una disfunción endotelial completa, sino sería toda la arteria, sería que hubiera una patología aguda mecánica anterior, como puede ser una disección espontánea que origina como una forma pseudoneumática y de ahí un proceso curativo. Por eso a veces en aneurismas hay zonas ateroscleróticas y zonas no ateroscleróticas. Y eso está en relación directa al flujo, a la fisiopatología del flujo. O sea que, ¿tú tienes alguna otra explicación? Bueno, no, es cierto, hay muchos estudios con respecto a disección intracraniana y alteraciones hemodinámicas locales. Lo que sucede es que, por ejemplo, si nos vamos a la literatura china, los chinos en más, hay un estudio muy interesante de ellos en el cual ellos pregonan que la gran cantidad de enfermedades que ellos tienen a nivel intracraniano puede ser derivado de disecciones pequeñas. Ahora, nosotros también hacemos susceptibilidad para ver si hay correlación, o sea, con el fin de determinar si hay un hematoma intramural relacionado con ese realce, y tratamos de discernir entre ateromatosis y disección basado en la susceptibilidad. Eso es una forma de diferenciarlo, pero estoy de acuerdo con usted, quizás no hay una manera muy buena de discernir si previamente a esa
lesión asimétrica, hubo un daño agudo previo. Eso no hay forma de realmente discernirlo de una manera crónica. En el evento agudo, una disección, tiene que haber susceptibilidad dentro de la pared para poder hacer ese diagnóstico. Nosotros tenemos varios casos y lo que usted menciona es cierto. Cuando hay disección, hay un proceso inflamatorio importantísimo a nivel no solo de la... Es más, no es ni siquiera excéntrico, es concéntrico. Toda la pared está inflamada debido a que la disección como tal es un evento tan sísmico en una arteria. Realmente toda la arteria que está realzando con contraste. Es lo que nos hemos dado cuenta. No tengo el caso aquí presente, pero se los puedo compartir de una disección. Muchísimas gracias. Manel, me gustaría hacerle la pregunta, lo tengo a Javier aquí. Javier, nosotros tenemos el problema práctico en la sala. Hoy más y más hay protocolos que el paciente en el momento del stroke entra directamente a la sala de angiografía. ¿Hay alguna forma, o qué se te ocurre a vos, o saber tu opinión de cómo se ve la pared en el Convin CT, que es lo único que nosotros podemos hacer en la sala de angiografía, para saber si hay una placa o no hay una placa debajo, por ejemplo, si hay una disección o no hay una disección? Quisiera un comentario tuyo acerca del Convin CT, que es lo que tenemos nosotros en el momento del tratamiento. Difícil contestar con esa tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Es una tecnología que realmente mira con una resolución relativa el vaso sanguíneo. Podemos hacerlo como lo hemos hecho tradicionalmente entre una disección y una placa de esa morfología, pero realmente a nivel de pared vascular le queda muy difícil la resolución. O sea, estamos hablando de 0.3 milímetros intracraneano, ¿no? Estamos hablando intracraneano, de hacer esa diferenciación. ¿Qué puede ayudar? Pues usted sabe muy bien si hay calcificación, si no hay calcificación, si hay la forma excéntrica, si es una longitud amplia, pues más hacia disección que ateromatosa, pero creo que desde el punto de vista de pared, de imagen de pared vascular, a nivel intraoperatorio es un poco más difícil, Pedro. Creo que la resolución no está ahí, creo. Por lo que yo he visto, no. Quizás si hay alguna de mayor resolución, quizás es diferente, pero hasta lo que he visto no estamos ahí todavía. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, nada más, despedirnos por hoy y os convocamos para el próximo viernes, donde tendremos una sesión de casos tanto de terapéutica como de casos de diagnóstico. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Cuídense. Ay, ¿cuál es? Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.